El 184 bis dice relación con las normas de seguridad en el trabajo, de seguridad, higiene, salud, medio ambiente laboral. El tema que se está teóricamente regulando o prácticamente regulando es el tema de la prevención de accidentes del trabajo, dentro del contexto de la cultura de prevención de accidentes del trabajo. Pero en general en la doctrina laboral internacional se habla de la cultura de prevención de accidentes del trabajo como un concepto muy importante. Tan importante es, para que lo tengamos presente, que las normas internacionales sobre seguridad, salud, medio ambiente laboral constituyen prácticamente el 50% de las normas de convenios internacionales de la OIT. De los 185 convenios OIT que hay actualmente, 70 contienen normas sobre seguridad, salud y medio ambiente laboral. Podríamos decir que la OIT se crea a raíz de algunos textos de un señor Owen sobre seguridad del trabajo. Es decir, gran parte de la constitución normativa mundial, internacional, etc., parte todo de la seguridad del trabajo. Entonces se crea una conciencia mundial sobre las malas condiciones de trabajo en la revolución industrial y en los periodos posteriores, y eso genera toda una normativa. Y eso genera a su vez esta gran cantidad de normas internacionales sobre seguridad del trabajo y la doctrina y el concepto de la cultura de la prevención de accidentes del trabajo. Ahora, ¿dónde nace este artículo? Este artículo nace en una moción parlamentaria de diputados, de los diputados Jiménez, Andrea Muñoz fundamentalmente, Andrea Muñoz, Jiménez, Tucapel Jiménez, Andrade, Pepe Out, etc. En marzo del 2011. ¿Qué pasó el 2011? El 11 de marzo del 2011 se produce, como todos sabemos, un terremoto en Japón, con alerta de tsunami en Chile. Y a raíz de eso hubo un problema grande, sobre todo en los puertos de Chile, en donde, a pesar de que existía la alerta de tsunami, muchas empresas decidieron no retirar a sus trabajadores del lugar de trabajo, o sea, que siguieran trabajando a pesar de la alerta de tsunami. Eso creó una gran indignación, porque fue justo un año después del terremoto y el desastre que tuvimos en Chile, ¿no? Entonces, y eso provocó que se presentara este proyecto de ley, para que tengamos claro también de dónde viene ese artículo en particular, y para entender también el contenido del artículo. Se demoró un poco en la tramitación, pero finalmente salió este artículo, pero ese es el fundamento. La historia de la ley dice relación con la negativa de las empresas chilenas a suspender su faena y a retirar a los trabajadores de la faena frente a la alerta de tsunami por el terremoto de Japón. Habiendo dicho aquello, no podemos hablar del 184 bis sin hablar del 184. El artículo 184, como todos ustedes saben, porque este artículo viene como a arreglar, a complementar, a ponerle muleta a un artículo que no estaba funcionando. Para que entendamos también un poco la técnica legislativa. Y resulta que el 184, como ustedes saben, es la norma que establece el deber de cuidado al empleador. Es la norma más importante desde el punto de vista de la seguridad del trabajo. Pero además establece otro aspecto que también vamos a señalar. En primer lugar, el 184 establece la obligación del empleador de tener una condición de trabajo segura, previa al inicio de la jornada laboral. Cuando dice el empleador está obligado a tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Debe tener informados a los trabajadores de los riesgos y mantener las condiciones de higiene y seguridad, como los implementos de seguridad para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ahí está establecido el deber de cuidado. El deber de cuidado, como se ha entendido en la jurisprudencia de la Corte Suprema, incluye la prevención, o sea, fundamentalmente la prevención, y por eso hablé de la cultura de la prevención de accidentes del trabajo. O sea, la prevención es fundamental, y ahí muchos jueces han dicho que la obligación del empleador es tener una condición de trabajo segura antes que se inicie la jornada laboral. No es que se inicie la jornada y ahí el empleador tiene que ver qué es lo que va a hacer, etc.
Luego habla de los implementos de seguridad, señala, hace referencia a los organismos que administran las situaciones de accidente de trabajo, la ley 6.744, y se refiere también a ciertas competencias, ¿no?, de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene competencias para fiscalizar las condiciones de higiene y seguridad en el lugar de trabajo. Que la Dirección del Trabajo tiene que notificar al organismo administrador, le hace todas las mutuales, organismos de seguridad, ¿eh?, en el caso que detecte alguna infracción. Ahora, ¿qué pasó con el 184 y con este tsunami y con toda esta situación? Lo que pasó fue que no funcionó el 184 en marzo del año del 2011. Pero además tenemos que remitirnos al DFL2 de la Dirección del Trabajo, y por eso me hice referencia a la Dirección del Trabajo. Porque el DFL2 de la Dirección del Trabajo le da las facultades para cerrar una empresa cuando no presenta las condiciones de higiene y seguridad que permitan no afectar la integridad física y psíquica de los trabajadores, bajo ciertas condiciones, después de cuando la Dirección del Trabajo, después de la segunda sanción, donde le dice, mire, arregle el baño, no lo arregla, primera sanción, el baño está malo, lo instruye a arreglarlo. Segunda vez, que lo vuelvo a multar, no lo arregla, a la tercera vez ya tendría la autorización para clausurar, cerrar la empresa por no estar en condiciones. Esta facultad de la DFL2 pareciera ser que quedó como a la voluntad política del gobierno de turno. ¿Qué dice el artículo 184 bis? Bueno, primero se refiere a una situación donde hay y tiene que ver con el DFL2, por supuesto, porque se refiere a una situación de riesgo inminente. Hay un riesgo inminente en el lugar de trabajo, a la salud, a la vida de los trabajadores, ¿ya? Entonces señala primero qué debe hacer el empleador frente a un riesgo inminente de salud, a la vida y a la salud de los trabajadores. Primero, debe informar inmediatamente a todos los trabajadores acerca del riesgo y de las medidas que está adoptando o que adoptó para eliminar el riesgo o atenuarlo. Entonces, este deber de cuidado genérico que tenemos en el 184 hoy día se empieza como a detallar un poquitito más. Entonces dice, a ver, momento, aquí estamos en una situación de riesgo inminente. Ojo, no es cualquier situación, es un riesgo inminente, pero que en la minería puede ser estructural. O sea, si yo me voy a... Después viene la alternativa B, informe del riesgo, etc. Adoptar medidas de suspensión inmediata de las faenas afectadas. ¿En qué caso? Y evacuación de los trabajadores. O sea, cerrar la faena y evacuar a los trabajadores. ¿En qué caso? En el caso en que la empresa no pudo eliminar o atenuar el riesgo. Está claro. O sea, primero yo informo, adopté las medidas, etcétera, pero si no puedo eliminar o atenuar este riesgo, yo debo cerrar la faena. Entonces por eso es bueno hacer la explicación anterior, porque anteriormente había que ir a la Dirección del Trabajo, DFL2, el empleador tiene que cerrar la faena y evacuar a los trabajadores. Nos vamos a marzo del 2011, que es lo que hicieron. ¿Qué pasa si el empleador no lo hace? Volvemos a marzo del 2011. Y aquí viene algo también muy novedoso, que dice, con todo el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores. Y de ser necesario, o sea, puede parar de trabajar, interrumpir la labor, y de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere el trabajador, él considere, por motivos razonables, ¿ya?, o sea, no por capricho, que continuar en ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. O sea, ¿cuál es el concepto eje del artículo? Riesgo grave e inminente para la salud o vida del trabajador. Salud o vida. O sea, no es que nos vamos a morir, no, también puede ser para la salud, o sea, es bastante amplio. No, después el trabajador, dentro de un breve plazo, no dice qué plazo, un plazo breve, debe informar al empleador de la suspensión de las mismas, ¿ya? Debe dar cuenta de este hecho al empleador, o sea, los trabajadores se van, le dan cuenta al empleador y acto seguido el empleador debe informar de este hecho a la inspección del trabajo. O sea, además regula todo un procedimiento, que un poco, si vamos nosotros al caso
terremoto Japón, tsunami, etcétera, tendría que haber sido los 800 trabajadores, por ejemplo, que quedaron en Talcahuano encerrados, 800. Tendrían que haber parado de trabajar, haberse ido, haber dado cuenta al empleador a través de una carta colectiva, me imagino, una sola carta firmada por los 800 trabajadores, y el empleador habría tenido que informar de este hecho a la inspección del trabajo. Esta norma dice, bueno, pero ¿qué garantías le dan al trabajador para poder hacer esto sin sufrir una represalia? Y aquí, antes de entrar en la tutela, quiero referirme a que, y aquí entramos al tema de la garantía de los derechos fundamentales. ¿Por qué se le da al trabajador esta facultad de cerrar la faena y salir? Porque está en riesgo su integridad física y psíquica, que es la garantía constitucional más importante del ordenamiento jurídico chileno, que está en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política, que es el bien jurídico protegido más importante de todo el ordenamiento jurídico, que es el derecho a la vida. No hay un bien jurídico más importante que el derecho a la vida, ni siquiera el derecho a la propiedad. A raíz de eso, de que está el bien jurídico protegido de la vida en juego, no puede el trabajador sufrir ningún tipo de represalia por ejercer el derecho a la interrupción del trabajo y al abandono del lugar de trabajo. Y se le aplica el mismo criterio del artículo 485 de la no represalia por el ejercicio de los derechos fundamentales. Recordemos, por la denuncia, de la vulneración de derechos fundamentales. Recordemos lo que establece el 485, que dice que no puede haber ningún tipo de represalia con ocasión de la interposición de acciones judiciales o administrativas en materia de tutela de derechos fundamentales. Y así, es así como el 184 bis señala que no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el párrafo 6 del capítulo 2, título 1 del libro 5 del Código del Trabajo, que es el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. O sea, se aplica el procedimiento de tutela de vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuál es el derecho fundamental acá? La integridad física y psíquica, 19 número 1. Dice, los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno. O sea, no es necesariamente el despido, puede ser descuento de remuneraciones, puede ser alguna represalia económica, puede ser cualquier tipo de sanción. Entonces, si bien se remite a la tutela, yo siento que esto es más amplio que la tutela. Porque la tutela, si bien habla de represalia, etcétera, generalmente se entiende como el despido. En este caso, hay una cuestión mucho más, no necesariamente puede ser el despido. Y agrega otro inciso que también nos remite a marzo del 2011. Dice, en caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender la labor en forma inmediata. En el caso que la autoridad señale que hay una emergencia, catástrofe, no tiene por qué ser un tsunami, puede ser incendio, como ocurrió acá en Chile. La reanudación de faenas se aplica al criterio general, solo podrá efectuarse cuando se garanticen las condiciones de trabajo seguras. Y al final agrega la norma de que la Dirección del Trabajo podrá fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Que también es importante porque recordemos que en el procedimiento de tutela hay una intervención de la Dirección del Trabajo a través de la mediación, que si no hay acuerdo después tiene que obligatoriamente la Dirección del Trabajo denunciar a los juzgados del trabajo la vulneración de los derechos fundamentales. Quiero señalar que hay otra norma también dentro de las normas que están acá, el 184 y siguiente, el 190, que también está en la historia de la ley, que quiero mencionarla porque el servicio de salud también tiene facultades de fiscalización de las condiciones de higiene y seguridad. En realidad, por lo menos en mi experiencia, las fiscalizaciones más especializadas, más duras, más brutales, que miden todo y dejan a la empresa con una multa de 200, 300 millones de pesos, son las del Servicio de Salud, no las de la Inspección del Trabajo. Entonces, hay dos organismos que están en este tema de fiscalización, pero en este caso, ¿y por qué me refiero al 190? Porque aquí dice, corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. ¿Y qué pasa con el Servicio de Salud?
Yo entiendo que el Servicio de Salud mantiene su facultad de fiscalización porque el 190 establece una facultad amplia, ¿ah?, de fiscalización. Esta norma, sin lugar a dudas, que trae consecuencias en el derecho colectivo, porque una de las cosas que se pueden negociar es el mecanismo de solución de controversia. Y una controversia es si existen o no los motivos razonables para interrumpir las labores y para abandonar el lugar de trabajo. Considerar, no solamente el mecanismo de solución de controversia lo podemos limitar a interpretar las cláusulas del contrato colectivo para no judicializar toda la relación laboral, etcétera, etcétera, o en caso de despido, que los conflictos más habituales que se producen son despido, interpretación de contrato, otorgamiento no de beneficio, que no necesariamente interpretación de contrato, sino que más de situaciones particulares de las personas. Entonces, también está la materia de seguridad, o sea, también puede ser para no, porque claro, es una norma que es sumamente amplia. Esta puesta en conocimiento de los trabajadores puede generar incluso hasta de repente, sobre todo en la minería, en las divisiones, donde muchas veces las situaciones de inseguridad pudieran ser complejas, ¿ya?, de manera estructural, podría generar una cierta anarquía laboral. Sería bueno, o podría ser una instancia, una provocación de establecer un mecanismo de solución de controversia para la calificación de los motivos razonables, que obviamente tiene que ser algo muy rápido, expedito, atendida según cuál es el riesgo grave e inminente que pone en vulneración o que afecta, digamos, la salud y la vida. Thank you.